Eduardo Galeano dio su primer despedida a Mario Benedetti en la pantalla latinoamericana de Telefe. El mundo es un lugar peligroso, no por causa de los que hacen el mal, sino por aquellos que no hacen nada por evitarlo. Albert Einstein. Ante los incendios forestales, la tala indiscriminada y otros factores depredadores del medio ambiente, la reforestación constituye un primer paso para reparar en algo nuestro ecosistema. Conozca hoy en esta Zona Verde de qué se trata esta forma de conservación. Bienvenidos. Reforestar es ofrecer a la naturaleza un respiro ante los embates que recibe a diario del hombre. Es darle la oportunidad a la vegetación de seguir ofreciendo oxígeno a un mundo cada vez más contaminado, además de contribuir a la preservación de miles de especies animales. La reforestación es plantar árboles en zonas donde hayan desaparecido, ya sea por inundaciones, incendios o por explotación de la madera para fines industriales, ampliación de la frontera agrícola o ganadera y expansión de áreas rurales. Para sociedades ambientalistas, los beneficios que ofrece la reforestación a los ecosistemas son invaluables. Protege los suelos fértiles de la destrucción ocasionada por el arrastre de las lluvias. Sirven de áreas recreativas naturales cuando son zonas cercanas a las ciudades. Retrasa e incluso detiene el avance de la desertificación. Sirve de muro protector de las zonas de cultivo contra el viento. Optimiza las funciones de las cuencas hidrográficas evitando reboses. También es beneficioso para crear una masa forestal que proteja la vegetación y fauna más vulnerable a los rayos del sol. La reforestación de bosques podría además ayudar a regiones pobres amenazadas por la sequía. En América Latina, México es uno de los países con mayores éxitos en políticas de reforestación. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA, México se ubica actualmente en uno de los primeros 6 lugares en materia de reforestación mundial. En los últimos 5 años, de los 11.500 millones de árboles plantados en el mundo, México ha plantado 1.150 millones. Esto significa que durante este periodo, 1 de cada 10 árboles plantados en el mundo ha sido plantado en México. Aunque el esfuerzo de México ha sido reconocido por organizaciones internacionales, sus acciones no mejoran la posición de América Latina en cuanto a políticas de reforestación. Estudios demuestran que la región es una de las que más deforesta. Afortunadamente, el pasado año hubo un incremento en la reforestación en el planeta gracias a las acciones impulsadas en el continente asiático por países como China y Vietnam. La FAO señala que Asia pasó de ser un gran deforestador a ser el continente que más recupera bosques. Pero la reforestación a gran escala no escapa de las rigurosidades de la ciencia. El proceso de siembra debe pasar por un estudio medioambiental y paisajístico. Ambientalistas recuerdan que en algunos casos se han realizado reforestaciones fuera de los principios básicos y los resultados no han sido los deseados. En las reforestaciones paisajísticas, aquellas que buscan embellecer un área ecológica, se debe evitar incluir especies que, aun siendo autóctonas, no son compatibles con el equilibrio ecológico. Esto podría arrojar consecuencias negativas para los ecosistemas. Investigadores explican que la diferencia química entre las plantas que se agregan y las que ya formaban parte del bosque puede generar perturbaciones a los ciclos hidrológicos. La reforestación está muy vinculada a lo que es la educación ambiental. Bajo este principio, en Venezuela se realizó el lanzamiento del Sistema Venezolano de Información para la Diversidad Biológica. Veamos.
La propuesta ofrece el patrimonio natural de Venezuela a través de un portal web de acceso libre y gratuito, una iniciativa enmarcada en el proyecto Simón Bolívar que busca garantizar el derecho a la información sobre la diversidad biológica a todos los sectores de la población. El sistema en su forma o en su versión visible es un portal de información donde el público en general tiene acceso a información sobre especies, ecosistemas y actores protagónicos, es decir, toda la población venezolana en materia de conservación de la diversidad biológica. Pero más allá de un portal, este es un instrumento para el ejercicio de la soberanía, para el ejercicio del conocimiento y la participación comunitaria en lo que es la conservación de un recurso fundamental de la nación para la construcción del socialismo, como ese patrimonio natural que es la diversidad biológica. El portal web está conformado en 3 bases de datos. En la primera se puede desplegar las listas de especies y sus clasificaciones. Además, podrá encontrar las listas con un enfoque utilitario y de interés sobre especies para el aprovechamiento sustentable, así como para el ecoturismo, la agricultura, la medicina, salud pública, entre otros. En la segunda base se encuentran las áreas estratégicas para la conservación. En esta sección se muestran fichas de los ecosistemas claves para la conservación de la diversidad biológica en Venezuela, con información sobre ordenación, clima, geología, vegetación, fauna y grupos humanos. Además, los mapas y documentos legales asociados. Por último se encuentra la sección Actores, información de las agrupaciones ambientales e instituciones que trabajan activamente en la conservación de la diversidad biológica con una visión incluyente. Venezuela, país megadiverso, 10º en el mundo en materia de diversidad biológica, tiene más de 147.000 especies de plantas, hongos, pero del cual sabíamos poco. O sabíamos mucho, pero estaba almacenada la información o se había fugado. Ese proceso de repatriación y rescate de la información misteriosa en los anaqueles, nosotros generamos un conjunto de campos asociados a las especies que tras un proceso de investigación vimos que eran las principales necesidades de la sociedad. ¿Qué es la diversidad biológica para el médico? ¿Qué es la diversidad biológica para el educador, para el agricultor? El portal web se encuentra en periodo de prueba hasta el próximo 22 de mayo, cuando se celebrará el Día Mundial de la Diversidad y el tercer Congreso Venezolano de Diversidad Biológica. Al plantar un árbol, recuerda que oxigenan el aire. Un árbol produce en promedio el oxígeno que consumen 10 personas. Producen alimentos, proporcionan sombra y son un refugio natural para otros seres vivos. Regulando la temperatura, ofrecen un hábitat más confortable. Protege los suelos. El follaje de los árboles disminuye la velocidad de caída de las gotas de lluvia, evitando la erosión. Además, sus raíces sujetan el suelo al terreno, lo que dificulta su dispersión y pérdida. Contribuyen en la formación de las nubes y en la conservación de los cuerpos de agua. Un solo árbol puede transpirar aproximadamente 400 litros de agua al día, lo que enfría y humedece el aire. Garantizan el flujo permanente del agua. La presencia de los árboles favorece que el ciclo del agua se produzca normalmente en las cuencas hidrográficas. Crean barreras contra el ruido y el viento. Sirven de cercas vivas, absorben las ondas sonoras y delimitan físicamente los predios agrícolas. Abastecen de medicina y otros productos químicos. Proveen materia prima para la construcción de viviendas, mobiliario y la industria del papel. Añade belleza al paisaje y son espacio para la recreación. Luego de conocer los beneficios que nos regalan los árboles, hacemos nuestra primera pausa. Desde que la indignación ciudadana comenzó a expresarse en manifestaciones y acciones de calles en España, producto de la gestión gubernamental frente a la crisis económica en ese país, Telesur ha estado presente. Recuerdo que un día un grupo de ciudadanos decidió corear de manera espontánea el nombre de Telesur para agradecer nuestra presencia en cada una de esas manifestaciones y para agradecer también la objetividad en la cobertura informativa. Hechos como esos son los que nos motivan día tras día a seguir cumpliendo esa labor informativa con esa vocación social que nos debe caracterizar en el cubrimiento de todas las informaciones. El
El 60% de los principales ecosistemas marinos del mundo se está deteriorando. Así lo revela un reciente informe avalado por la Organización de las Naciones Unidas. El estudio realizado por 4 organismos de las Naciones Unidas destaca que los recursos de los océanos y zonas costeras están siendo utilizados de forma incompatible con su conservación, situación que se agrava con los efectos del cambio climático. Los autores del informe recuerdan que aunque los océanos cubren el 70% de la faz de la Tierra, solo el 1% de su superficie está protegida, lo que se traduce en una disminución de 20% de los arrecifes de coral en los últimos 50 años. En el 2010, investigadores para la Asociación de Educación Marina de Estados Unidos presentaron un estudio que reveló un aumento drástico en contaminación por plástico en el Océano Atlántico. Ante esta problemática, la ONU ha propuesto 10 medidas dirigidas a un mejor aprovechamiento y conservación de los recursos oceanográficos, que serán discutidas en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo Río+20, a celebrarse en Brasil en junio próximo. Entre las propuestas del organismo internacional se destacan aprovechar el dióxido de carbono almacenado en los océanos para obtener beneficios económicos mediante la protección del hábitat, tratar el problema de las especies acuáticas invasivas, construir sociedades verdes en los pequeños estados insulares, incrementar las capacidades institucionales para la observación científica de los océanos y zonas costeras, además incrementar los esfuerzos para la pesca responsable y la acuicultura en una economía verde. Son propuestas que se están elevando. Allí incluso se cuela nuevamente una propuesta que es denominada la economía verde. Eso no lo ha aceptado absolutamente nadie. Son propuestas que vienen siendo generadas por lo que denominamos la burocracia internacional, que está al servicio de los mismos organismos que en el escenario internacional vienen consolidando lo que es en el marco de la política económica, las acciones dentro del sistema y el modelo del capitalismo mundial que ha traído como consecuencia la degradación del ambiente. Hoy en día, estas personas o estos burócratas internacionales que están representados en esas organizaciones plantean propuestas como la economía verde, que sencillamente es una vía para extender esta situación de desarrollo, entre comillas, ¿verdad?, indetenible, o un desarrollo sin fin que no aborda el problema fundamental que tiene que ver con detener las causas fundamentales del deterioro de los cuerpos de agua. Estas son las costas del mar Mediterráneo, considerado uno de los mares más acogedores del mundo por su relevancia turística y su importancia comercial. Sus 2.510 kilómetros cuadrados logran conectar Asia, Europa y África. Es el segundo mar interior más grande del mundo, pero también es uno de los mares más asediados por la civilización. En sus costas viven actualmente más de 100 millones de personas y se estima que el 75% del litoral está ya ocupado. Recientemente un estudio del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España reveló que este mar ha soportado 2.800 años de contaminación por metales pesados. Esta sería una causa más de la escasez de peces y la reducida materia orgánica que históricamente ha caracterizado el mar Mediterráneo. El estudio del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que analizó la concentración de residuos metálicos en los sedimentos de la bahía de Port Lligat en Girona, España, constata que los primeros rastros de degradación por metales pesados datan de unos 2.800 años y coinciden con el desarrollo metalúrgico, cultural y tecnológico de las civilizaciones griegas y romanas. Producto de la alta cantidad de metales pesados en las profundidades del Mediterráneo, los investigadores hallaron una significativa concentración de zinc, plomo, cadmio, cobre, arsénico y hierro, considerados elementos degradantes de los ecosistemas marinos. Según informes del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y grupos ecologistas de los mares del mundo, el Mediterráneo es el más contaminado. Anualmente miles de toneladas de plástico son arrojadas a sus aguas. Además, soporta las aguas residuales de más de 100 ciudades de Europa. La bahía de La Habana fue considerada durante mucho tiempo por las Naciones Unidas como una de las bahías más contaminadas del mundo. Pero luego del esfuerzo conjunto de las autoridades, la bahía ha comenzado a recuperarse. Veamos. Hace apenas 15 años era bien difícil ver a estas viajeras adornar el paisaje marino que caracteriza a La Habana. El deterioro ambiental hizo a los incrédulos pensar en la imposibilidad de detenerlo. Estas aguas llegaron a estar anóxicas. Los niveles de oxígeno disuelto estuvieron en cero.
Hoy la realidad es bien diferente. Sin haber tenido inversiones ambientales, más bien con el trabajo organizativo y de gestión que estamos desarrollando desde la creación de nuestra institución hasta la actualidad, se ha experimentado una reducción de la carga contaminante del 53%. El milagro tuvo que ver con la voluntad política y con la creación del Grupo de Trabajo Estatal para el Saneamiento, la Conservación y el Desarrollo de la Bahía, que implementa un sistema de vigilancia que realiza 4 campañas anuales de monitoreo de la calidad de las aguas, sedimentos y comunidades naturales, además del control de las 103 fuentes contaminantes. Se realiza dentro de la visita la verificación de que tengan un plan de acción con medidas a corto, mediano y largo plazo, los cuales se le hace un chequeo estricto y se evalúa el % de ejecución de cada una de estas medidas. En la actualidad se ejecutan estas plantas de tratamiento de aguas residuales con la colaboración internacional y se realizan planes de reforestación. Sin embargo, los ambientalistas coinciden en que buena parte del éxito está en la participación consciente y la educación ambiental de la población de 910.000 habitantes que vive en la cuenca tributaria de la bahía. En el caso de las escuelas, nosotros trabajamos en la creación de círculos de interés Amigos de la Bahía, donde los pioneros no solamente se capacitan en los temas medioambientales y de cómo rescatar, sanear nuestra bahía de La Habana, sino que realizan acciones de conjunto con la propia comunidad, acciones de saneamiento. Con la comunidad han realizado diagnósticos ambientales participativos, han identificado acciones para dar solución a esos problemas y han participado en la propia ejecución de esas acciones. Los pequeños habitantes que tuvieron el privilegio de nacer aquí ya saben que borrar la triste huella que el hombre ha dejado a través de los siglos en esta bahía requiere del esfuerzo de todos. Están conscientes de que el vuelo de los pelícanos y las gaviotas por estas aguas, símbolo de la vida, depende de los que viven en este ecosistema. ¿Sabía usted que el Mar Muerto no es un mar y que también existe vida en sus ecosistemas? El Mar Muerto es realmente un gran lago ubicado entre Israel y Jordania. Tiene unos 80 kilómetros de largo y un ancho máximo de unos 16 kilómetros. Su superficie es aproximadamente de 810 kilómetros cuadrados. Sus aguas son ricas en calcio, magnesio, potasio y bromo. Recientemente, biólogos del Instituto Max Planck para la Microbiología Marítima de Bremen, Alemania, hallaron una restringida fauna de microorganismos halófilos para de esta manera desmontar la teoría de que no existía vida en el Mar Muerto por su alta concentración de sal. Las investigaciones ahora están dirigidas a conocer cómo estos microorganismos hacen vida en un entorno tan hostil. El Mar Muerto se diferencia de otras aguas porque su alta concentración de sal provoca que las personas floten aún no deseándolo. Con las curiosidades que nos regala el Mar Muerto, hacemos nuestra segunda pausa. Bueno, en el intento de golpe de Estado en Ecuador, recuerdo que unos malos elementos policiales nos agredieron y además nos retuvieron nuestros equipos con todo el material que habíamos recopilado. En ese momento, un grupo de la población, al identificarnos con los chalecos de Telesur, se acercaron y no solamente que nos protegieron, sino que también recuperaron nuestra cámara y todo el material y nos escoltaron para que nosotros podamos llevar toda la información que teníamos en ese momento. Eso para mí es algo que me dejó marcado y significa mucho. El 2011 fue un año extremadamente cálido en varios países europeos. Este año el centro y sureste de Europa está siendo afectado por una ola de frío siberiano que ha llegado a registrar hasta 30 grados centígrados bajo cero. La ola de frío siberiano que azota a Europa y que ha cobrado la vida de al menos 480 personas genera opiniones diversas en la comunidad científica sobre las causas del comportamiento inclemente del clima. Los científicos no logran explicar claramente cómo es posible que los termómetros bajen hasta los 30 grados bajo cero, como sucediera en Rusia recientemente, después de que este país viviera en 2010 una ola de calor que fue considerada la más prolongada desde hace 1000 años,
según informes del Servicio Meteorológico de Rusia. En 2011 España vivió el año más cálido en su historia y este año el frente siberiano que afecta a Europa activó las alertas por frío extremo. Según explican los meteorólogos, lo que está ocurriendo en Europa es parte de un fenómeno que se produce de forma natural, pero que en esta oportunidad conlleva una situación inusual que se genera con muy poca frecuencia. Señalan que esto ocurre cuando en el norte de Europa hay altas presiones atmosféricas y en el sur una situación de bajas presiones. El viento genera un pasillo sobre Europa por el que empuja una masa de aire frío continental procedente del norte de Rusia Oriental. Un estudio publicado recientemente por la revista Environmental Research Letters señala que los veranos más calurosos provocan inviernos más fríos. El equipo de científicos concluyó que un ambiente más cálido y el deshielo del mar permiten que la atmósfera del Ártico retenga más humedad, por lo que aumenta la probabilidad de precipitaciones en zonas más meridionales como Eurasia, donde las bajas temperaturas producen grandes nevadas. No obstante, también reconocen la complejidad del sistema climático. Los científicos continúan aprendiendo hasta qué punto la humanidad y los factores naturales pueden influir a largo plazo. Otras corrientes investigativas recuerdan el significado del tiempo y clima para explicar lo que ocurre en el mundo. El tiempo es la variación climática que ocurre día a día o mes a mes. El clima es el estado del tiempo durante un periodo de 30 años y eso, según expertos, es lo que ha cambiado y provoca estos fenómenos. Existen argumentos más directos y específicos que señalan que las olas de frío son fenómenos conocidos, pero que estos eventos sí están ligados al cambio climático. Según el científico español Fernando Valladares, la atmósfera con más energía tiene más variabilidad y mayor frecuencia de eventos climáticos extremos. Explica que la frecuencia de olas de frío polar anteriormente eran de 10 años, pero ahora se producen cada 5 años. Advierte que lo mismo pasará con el calor, el granizo y otros eventos climáticos, de tal manera que la población deberá estar más acostumbrada y preparada para inundaciones, olas de frío, calor o saltos de temperaturas abruptos. Los cambios que experimenta el clima obligan al hombre a buscar alternativas para minimizar sus consecuencias. Así se evidencia en Chile, donde el gobierno de ese país estudia bombardear las nubes para provocar lluvias artificialmente y de esta manera paliar los efectos de la sequía. El fenómeno La Niña ha provocado en Chile la peor sequía en los últimos 50 años. Más de 90 ayuntamientos en al menos 4 regiones del país están siendo afectados por la inclemencia del clima, razón por la que el Ejecutivo ha declarado emergencia agrícola para proteger a los cultivos de uva de vino, uno de los productos agrícolas más amenazados por la sequía. Según informó el ministro de Agricultura Luis Mayol, para paliar estos efectos estudian recurrir al bombardeo o siembra de nubes a partir del próximo mes de mayo. La forma más común de siembra de nubes consiste en arrojar desde un avión yoduro de plata a las nubes con mayor cantidad de agua para que éstas se condensen y produzcan precipitaciones. Otro método para la siembra de las nubes es el de gránulos de hielo seco, que enfrían el aire circundante a temperaturas muy por debajo de los 0 grados centígrados. Las gotas en la nube se congelan en el aire y forman partículas de hielo que pueden aumentar de tamaño a medida que se congela más agua en su superficie para así provocar lluvias. Por último, está la modalidad conocida como siembra hidroscópica. Esta implica la utilización de llamaradas para generar humo lleno de sal. Las partículas de sal actúan como núcleos que generan gotas de agua de gran tamaño y pueden convertirse en gotas de lluvia. La Organización Meteorológica Mundial indica que la siembra de nubes produce resultados positivos en muchos casos, pero que dependen de muchos factores como la calidad de las nubes, velocidad y dirección del viento. China es considerado el país con el más novedoso sistema de siembra de nubes en el mundo. Este país logra provocar lluvias con alto porcentaje de efectividad en las regiones más áridas cuando éstas pasan por fuertes periodos de sequía, incluso en la capital, Beijing. Y ahora nos vamos a Perú, donde los pueblos originarios continúan siendo afectados por la acción del hombre. Según la ONG
Movimiento por los Pueblos Indígenas Survival, varias tribus que habitan en lo más profundo de la selva amazónica peruana están en peligro de extinción. La organización, que recientemente publicó fotografías de tribus nunca antes vistas, alertó sobre la amenaza que viven los aborígenes en aislamiento voluntario, producto de la invasión de sus espacios para la extracción de madera y la producción minera. Survival destaca que los pueblos indígenas aislados son extremadamente vulnerables a cualquier forma de contacto con foráneos, ya que no tienen inmunidad frente a las enfermedades occidentales. Señalan que los últimos encuentros con foráneos han dejado importantes daños ambientales y varios indígenas afectados. En los últimos días, la comunidad internacional ha sido testigo de cómo la acción humana continúa su avance por la depredación de pueblos aborígenes. Recientemente surgieron denuncias alarmantes en el Parlamento británico sobre los denominados safaris humanos. Las denuncias señalan que en la isla Andamán se están utilizando a los aborígenes de la tribu Jaraguas como atracciones en una especie de safari park humano. Los denunciantes exigen al gobierno de India el cierre de la Andaman Trunk Road, la carretera que lleva operando ilegalmente desde que un tribunal ordenara su cierre en 2002. Señalan que esta vía permite el acercamiento a los pueblos originarios para ser conminados a mostrar sus costumbres ancestrales. En este video difundido en la página web guardian.com se oyen las voces de efectivos policiales invitando a los jaraguas a que muestren sus danzas. Esta acción ha provocado el rechazo de las ONGs protectoras de los pueblos originarios. Por estas razones, la ONG Survival lidera una campaña que llama a la reflexión. ¿Quiénes son los primitivos? Sociedades aborígenes señalan que cuando entendamos la forma de vida ancestral de sus pueblos en armonía y respeto por la naturaleza, el mundo cambiará. Y así llegamos al final de Zona Verde. Actualidad en contexto. 1959. Estados Unidos establece medidas para condenar la Revolución Cubana. Octubre 1960. El bloqueo comercial y financiero de Estados Unidos en contra de Cuba es impuesto parcialmente en respuesta a las expropiaciones por parte de Cuba de las propiedades y compañías estadounidenses en la isla. Febrero 1962. Estados Unidos emite una orden efectiva presidencial para implementar formalmente lo que ellos llaman embargo sobre Cuba. Mayo de 1964. Se prohíbe en su totalidad el embarque de alimentos y medicinas hacia Cuba. Abril 1982. El presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, recrudece el bloqueo comercial y prohíbe los viajes hacia Cuba. Julio de 1983. Se congelan todos los activos de Cuba. 1992. Estados Unidos aplica la llamada Ley Torricelli, que prohíbe el comercio de Cuba con subsidiarias norteamericanas en terceros países. 1996. El Congreso de Estados Unidos aprueba la Ley Helms-Burton, por el que se rigen las regulaciones del bloqueo contra Cuba. 2004. El gobierno de George W. Bush aplicó un nuevo paquete de medidas dentro de la llamada Comisión para la Asistencia a una Cuba Libre. 2010. A pesar de la crítica internacional, el actual presidente de Estados Unidos, Barack Obama, mantiene y extiende el bloqueo contra Cuba. 2011. En la última votación de la ONU,
El bloqueo solo contó con el apoyo de Estados Unidos e Israel. La ONU vuelve a condenar inútilmente el bloqueo ilegal y unilateral de Estados Unidos contra Cuba, como lo han hecho durante los últimos